Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos un día más en nuestro curso de química. Estamos iniciando ahora el segundo bimestre. Vamos a avanzar con este primer tema que es la materia y su clasificación. Muchas veces en la naturaleza nos hemos tropezado nosotros con una roca y eso ha sido por falta de observar. Nos ha generado más de un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Y hemos experimentado esas ganas de lanzar la roca lejos o hacer algo con ella. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta cólera, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa si tú te pones a pensar y al ver que esta roca con la que tú has tropezado se trata en sí de una roca fundida de origen volcánico y se está compuesta por muchos elementos químicos y que algunos de ellos son esenciales para la vida y para el desarrollo de todos los componentes de la naturaleza? Bien, entonces esto es muy importante, ya que todo lo que nos rodea está compuesto por muchas sustancias. En la antigüedad el hombre ha intentado resolver muchas preguntas y en esa búsqueda constante descubrió que la materia se va a presentar de diferentes formas, como roca, el agua, las plantas, animales, etc. Bien, entonces todo lo que existe a nuestro alrededor está hecho de materia. Este tema lo hemos visto también en física, lo hemos tocado al inicio, solamente que ahora en la parte de química vamos a verlo desde otro punto de vista. Bien, entonces el hombre ha transformado la naturaleza a lo largo de la historia según las necesidades. Bien, entonces ya sabemos que materia es todo aquello, ¿sí? La materia es todo aquello que nos rodea y que existe en el universo. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y esto lo llamamos volumen, ¿sí? Entonces tenemos lo que son las sustancias puras y las mezclas, que son cambios físicos y ya los hemos hablado. Tenemos las sustancias puras, los elementos y los compuestos, ya vamos a ver ahorita con ejemplos. Y las mezclas, las heterogéneas y las mezclas homogéneas. Ahora, ¿qué sucede? La materia no es todo único, sino que se halla en porciones en la naturaleza y vamos a encontrar también una porción limitada. Por ejemplo, un cuerpo por medios mecánicos, lo vamos a poder transformar en pequeñas partículas. Por medios físicos podrá ser en moléculas. Por medios químicos podemos ver un átomo, ¿sí? Y en este caso por medios nucleares, podemos ver lo que es las partículas subatómicas. En este caso que tenemos tres: el protón, el neutrón y el electrón, ¿sí? Y esto lo conoces bien. Esto también hemos hablado. Tenemos unos ejemplos en la siguiente diapositiva, bien acerca de la materia, y esto es lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Bien, la materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Las sustancias pueden ser simples, en este caso el sodio, el cloro, el oxígeno, el aluminio, y compuestos tenemos el cloro de sodio, ¿sí? Y el óxido de aluminio. Y en las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, en este caso tenemos el humo, la espuma, agua, aceite y ensalada. Bien, cuando hablamos de una sustancia simple, está constituida solamente por un solo tipo. Cuando hablamos de una sustancia simple, está constituido por un solo tipo de elementos químicos. Se va a representar mediante símbolos. Bien, no se va a poder descomponer en otras sustancias, se va a presentar en diferentes formas, a lo que nosotros le llamamos la alotropía. Por ejemplo, el diamante y el grafito son sustancias simples, pues ambos solo pueden ser átomos, bien, en su composición. Puede presentarse con moléculas, bien, de dos o más átomos. Sí, es cierto, las sustancias se van a presentar así, pero en este caso, por ejemplo, ¿no? El ozono, que sería el O3, y el oxígeno molecular, que es O2, si te das cuenta, cuando trabajo yo con oxígeno, bien, cuando trabajo con oxígeno, son sustancias simples, porque solamente estamos hablando del oxígeno y en sí, bien, no va a haber la combinación con otro elemento, ¿ya? Entonces va a tener sí, propiedades diferentes, pero solamente hablamos de un solo elemento. Y tú vas a poder ver que la tabla periódica está compuesta, ¿no? de puros materiales simples. A temperatura ambiente, y ya los conoces acerca de los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, entonces, al tener en esta forma en cómo se presenta, es muy interesante. Bien, por ejemplo, en estado sólido se va a presentar el aluminio, el carbono; en estado líquido el bromo y el mercurio. El mercurio es altamente tóxico y dañino para nosotros porque puede dañar
nuestro sistema nervioso. Y en estado gaseoso, lo que es el cloro, el oxígeno, el hidrógeno y los gases nobles. Vamos a hablar justamente con lo que son simples y compuestos. ¿Qué sucede? Los compuestos tienen una característica muy especial, bien, que está constituida por moléculas y va a estar formada por dos o más de átomos o elementos químicos. Date cuenta, aquí tenemos dos elementos químicos distintos, aquí también tenemos dos, y aquí tenemos una gran cantidad de átomos. Bien, se representa mediante fórmulas, ya lo estamos viendo, y nos va a indicar qué cosa, la proporción de los átomos. Pueden separarse en otras sustancias simples mediante procesos químicos. Sí, si yo separo esto, el cloro para un lado y el sodio para otro, ahora el cloruro de sodio se usa para algo, lo vas a investigar y me vas a decir, comúnmente lo usamos. De acuerdo al número de átomos, tenemos, si tiene 2 átomos se llama diatómico, si tiene 3 átomos es triatómico, si tiene 4 átomos, tetratómico, si tiene 5, pentatómico. ¿Te suena? Sí. Este término, vamos a ver acá también, en este término, en esta tablita, vas a ver estos prefijos. Bien, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. ¿Te suenan estos términos, no es cierto? Esos nombres sistemáticos, esos prefijos los vamos a usar en química solamente que vamos a tener que trabajar con diatómico, la terminación atómico, triatómico, tetraatómico, pentatómico, hexatómico, heptatómico, octatómico, nonatómico, decatómico, dependiendo. Usualmente llegan a lo mucho 6, 7, bien. Raro vamos a encontrar que sean pues 10. Y lo que también tenemos es, según el número de elementos, tenemos los compuestos binarios formados por 2 elementos, ejemplo el cloruro de sodio, los compuestos ternarios formados por 3 elementos, entonces date cuenta, por 2 elementos se llama binarios, elementos, es importante reconocer esto, elementos. Por 3 elementos ternarios, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Y cuaternarios, cuando está formado por 4 o más elementos. Ahí está, 4 o más elementos. Bien, tenemos esta actividad que tú le vas a trabajar en tu cuaderno. Dice, de los siguientes elementos y fórmulas de compuestos, escribe el número de átomos y tipo de molécula que representa. Tienes un ejemplo, cloro, ¿sí? Cloro, nombre cloro, número de átomos, tengo aquí 2 átomos, colocaré 2 átomos de cloro, y tipo de molécula, como es 2, sería di, ¿no es cierto? Diatómica o diatómico, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio de la guía. La página 53. Bien, tenemos aquí la página 53, hay un cuadro, ¿sí? Lo estoy trabajando de esta forma para que sea un poco más sencillo. Me da a mí lo siguiente, tengo lo que es el compuesto, agua, luego tengo el cloruro de sodio, luego tengo el monóxido de carbono, luego tengo el propano, ¿sí? Luego tengo el fluoruro de sodio y luego tengo el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide a mí? El número de átomos y me pide trabajar el número de elementos. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajarlo con azulcito. Listo. Número de átomos. Date cuenta, ¿sí? Yo voy a poner aquí el número de átomos que tengo. Por ejemplo, aquí yo voy a tener un átomo, ¿sí? Entonces, si tengo aquí un átomo, 1 y 2, entonces tendría, ¿cuántos átomos? 3 átomos. Y el nombre sería, ¿sí? Triatómico. ¿Bien? Y el número de elementos, ojo, si yo estoy hablando del número de elementos, solamente me voy a percatar, ¿sí? La cantidad de elementos que voy a encontrar. En este caso tengo 2. ¿Y qué sería? Binario. Bien, sería binario. Fácil. Date cuenta, el de abajo también es binario, ¿sí? Entonces también colocaré binario. El siguiente también es binario. Interesante, todos son binarios. ¿Sí? Date cuenta, todos son binarios. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien, todos son binarios. ¿Sí? Así estamos bien. Ahora vamos a ver los tipos de átomos. ¿Qué tengo? El de aquí, acá tengo 1 y aquí tengo 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien.
Entonces, si tengo 1 y tengo 1, estaría hablando que sería un diatómico. Bien, ahora, el siguiente, date cuenta, también tengo 1 y tengo 1. ¿Qué sería entonces? 2 diatómico. Ahora, en el otro, date cuenta, acá tengo un 3 y acá tengo un 3. ¿Qué sería? ¿Sí? Tendría 6 átomos, sería entonces hexatómico y elemento binario. Ahora, abajo, fácil, como el de arriba. Muy bien, 2 diatómico. Y el de más abajo también tendría 2 diatómico. Ahora, por ejemplo, tengo bicarbonato de sodio. La fórmula del bicarbonato de sodio, sí, es, bien, NaHCO3. Bien, vamos a trabajar con el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, número de átomos. Número de átomos. ¿Cuántos tengo? Aquí tengo 3. Aquí tengo 1. Aquí tengo 1. Bien. Aquí tengo 1. ¿Cuántos tengo? 6. Muy bien. Sería hexatómico. ¿Sí? Hexatómico. Y si yo quiero hablar por el número de elementos, ¿qué me dice? Acuérdate, en la diapositiva anterior decía, esto será siempre y cuando, acuérdate, sean de 4 elementos o más. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería? El cuaternario. ¿Sí? Porque mira, contamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos? 4. Sería entonces cuaternario. Está fácil. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar lo que es la página 54, 55, 56 y 57. Vamos a colocar acá, trabajar, página 54, 55, 56 y 57. Bien chicos, entonces a trabajar y nos encontramos en nuestra siguiente clase. De acá a unos minutos para nuestra sesión síncrona.